Bueno, buenos días para todos. Primero que todo, pues quiero agradecer al grupo directivo de Ceniflores, de ICA, al, al director ejecutivo Anderson Páez, a Holman, por haberme invitado a dictar esta charla, que vamos a hablar un poquito sobre todos los temas de resistencia. Este es un tema que ha venido cobrando muchísima importancia y que lo que yo pretendo con esta charla en el día de hoy es como aclarar algunos conceptos, dejar algunas inquietudes y mostrarles un poquito cómo ha evolucionado todo este tema del desarrollo de resistencia de poblaciones de... Hoy voy a hablar de insectos plagas, pero que quiero que entiendan que esto también aplica para enfermedades y para malezas. Para lo que no aplica específicamente es para bacterias que tienen algunas otras implicaciones todavía más complejas, pero que no voy a tratar en el día de hoy. Entonces, la charla se llama Conceptos claves, prevención y manejo de la resistencia a plaguicidas, que es un tema en el cual también hemos venido trabajando bastante en nuestra compañía, en Explora Agrotecnología. Y quiero empezar hablando de que todo esto está enmarcado dentro del manejo integrado de plagas. El manejo integrado de plagas lo consideramos como una estrategia que le da a los agricultores herramientas y estrategias, valga la redundancia, para maximizar la producción, para sacar todo el potencial en nuestros cultivos, pero de una manera sustentable y minimizar las pérdidas por insectos, plagas, arbences y patógenos. Yo estudié en la Universidad Pedagógica y Tecnológica Agronomía, llegué en el año de 1978 y me fui en el año de 1982. Y mis profesores de entomología en ese momento, cuando me enseñaban el manejo integrado de plagas, tenían más o menos este mismo concepto, pero no incluían esta parte de manera sustentable. Creo que ese es el gran desarrollo que ha tenido hoy en día todo el tema de manejo integrado de plagas, y es que toda la parte de sostenibilidad tiene ahora una importancia muy grande. Entonces, ya el manejo integrado de plagas no es solamente control químico, biológico, etológico o cultural, sino que todo eso tiene que enmarcarse dentro de una estrategia de sostenibilidad. Y lo que yo siempre he manifestado dentro del manejo integrado de plagas, cualquier práctica de manejo integrada de plagas que no sea económicamente viable no deja de ser algo romántico. Todo tiene que ser económicamente viable porque estamos ante una explotación agrícola que tiene que ser económicamente viable. Entonces voy a mostrarles a ustedes algunas estadísticas de todos los temas de resistencia. Esta estadística la acabo de actualizar. Esto está a 2024 y la semana pasada entré a todas las bases de datos para actualizar estas estadísticas. Entonces, ¿cómo ha evolucionado el tema de las especies de artrópodos resistentes? Aquí tenemos que dónde se dispara en el año de 1950 y paulatinamente, como ustedes pueden ver, la pendiente de esa curva continúa creciendo. A hoy continúa creciendo, ¿sí? O sea, cada día tenemos más especies de artrópodos resistentes a los compuestos que se utilizan para su control. Y el último, en el 2024, tenemos alrededor de 634 especies de artrópodos resistentes, que creo que se queda corta. Y voy a mencionar un ejemplo. La siguiente conferencia va a ser sobre prodiplosis. En esta lista yo no vi por ningún lado prodiplosis. Yo estuve revisando todas las especies y no vi prodiplosis por ningún lado. Y quienes han tenido la oportunidad de trabajar con prodiplosis, por ejemplo, en la zona cafetera o en Antioquia, pues para todos no es un secreto que esa especie ha desarrollado altísimos niveles de resistencia a la mayoría de los compuestos que están siendo utilizados para su control. Alguien me preguntaba de prodiplosis en la zona cafetera, ingeniero, ¿qué hago para controlar prodiplosis? Con la situación que yo vi, con el panorama que yo vi, le dije siempre otra cosa diferente a tomate, porque es que la cosa está extremadamente grave. Pero en esta lista no está. ¿Qué es lo que está en esta lista?
que es de pesticideresistant.org, que ahí la pueden encontrar. Están todos los trabajos, o mejor, esa lista está hecha con base en todos los trabajos que han sido publicados, que hay los reportes, porque usted entra a esa lista, ve las especies y por cada uno de las especies ve a qué compuestos ha desarrollado resistencia, que más adelante lo vamos a ver. Y debajo está toda la bibliografía de datos de dónde se tomó eso. O sea que es una lista realmente con mucho soporte bibliográfico de dónde se han hecho los estudios. Pero no quiere decir que sea todos los que han desarrollado resistencia. Entonces, este es el panorama. Ahora, aquí tenemos el top 20 de los artrópodos resistentes. Cuando yo hice esta lista, que la actualicé en el año 2019, teníamos, por ejemplo, que para Plutela, Siloxtela, habían alrededor de unos 800 y pico de casos reportados. Hoy estamos en 1080 para un total de 102 activos. Sigue siendo el insecto plaga más importante desde el punto de vista de resistencia, Plutela siloxtela. Aquí tenemos algunas otras, Bemisia, Helicoverpa, Spodopteras, Mysus, que la acaba de mencionar Carlos, áfidos también, y por aquí Tetranicus, que es una plaga muy importante de flores. Entonces, este es el top 20. Ahora yo lo amplié un poquito más esta lista y traje el top 30. ¿Y por qué traje el top 30? Porque aquí están 3 de las especies más importantes que atacan cultivos ornamentales de corte. Y estamos hablando de Tetranicus urtice, de áfidos, ahí estaba también Mysus, que está enseguida. Yo creo que aquí me equivoqué, no es áfidos, sino Mysus, que la acaba de mencionar Carlos. Mire ustedes el tema de áfidos, 522 casos, mostrando resistencia a 87 diferentes activos. Y tenemos aquí Franquiniella occidentalis, ¿sí? Nuestro TRIPS, que tiene 201 casos a 32 diferentes ingredientes activos. Como ustedes pueden ver ahí, esta lista está creciendo cada día más, y cada día más tenemos problemas de manejo de resistencia o de desarrollo de resistencia mejor. Pero entremos en materia. Y cuando a mí me ha tocado dictar, voy a ver si me salgo un poquito de acá. No sé si este micrófono... ¿Me escuchan acá? ¿Acá me escuchan? Me voy a salir un poquito de acá. Ahí César y Leo, que están grabando, me perdonan que me les salga del atril. Y es que en las charlas que yo he venido dictando ya desde hace varios años sobre todos estos temas, me he encontrado con que cuando yo le pregunto al auditorio ¿qué es resistencia? Realmente no hay un concepto como sólido y claro para definir realmente qué es resistencia, y hay alguna confusión. Por eso lo traigo acá. Esta es la definición que ustedes encuentran en la página de Irak sobre qué es resistencia. Es un cambio heredable en la susceptibilidad de una población de una plaga que se refleja en repetidas fallas de control a una determinada dosis para alcanzar los niveles de control esperados. Y aquí quiero destacar 3 elementos. Primero, que es un cambio heredable. Entonces, la resistencia es genética. Quien quiera trabajar en resistencia, sea de patógenos, sea de malezas o sea de artrópodos, tiene que saber de genética, tiene que saber de genes, de alelos, de síntesis de proteínas, porque la resistencia es en esencia genética. Y cuando hablamos de resistencia, estamos definiendo una característica no de un individuo, sino de una población. La población de la sabana de Bogotá, de Franquiniella occidentalis, ¿es resistente o no es resistente a un determinado compuesto, a una determinada dosis? Entonces es una característica que define una población, si es resistente, si es tolerante o si es susceptible, ¿sí? Y está atada también a una determinada dosis de un compuesto. O sea, yo puedo utilizar 200 centímetros cúbicos de un compuesto y tener serios problemas frente al desarrollo de resistencia, pero si utilizo 1 litro probablemente voy a controlar bien la población. Lo que pasa es que entre más yo suba la vara, entre más yo suba
la presión de selección, pues me voy a encontrar con problemas todavía más graves. A mí me gusta esta que es más sencilla, ¿sí? Es la pérdida de susceptibilidad de una población debido a un mecanismo de control genético. Entonces, quiero que se lleven ese concepto de que la resistencia fundamentalmente es genética. Hay un concepto que es resistencia versus inmunidad. No es lo mismo, es diferente. ¿En qué es diferente? La resistencia se nace con el gen de resistencia, o sea, va implícito en la codificación genética de la especie. Se desarrolla en la población y es hereditaria, porque es genético. Y aquí unos ejemplos: la resistencia a los pesticidas, la resistencia a las proteínas VT, sí, porque también las proteínas o estos tipos de agentes o los bioinsumos también son susceptibles de desarrollar resistencia si no se manejan de una manera adecuada. Y la inmunidad es adquirida o adaptativa, se desarrolla en el individuo y no es heredable. La gran diferencia es que la resistencia es heredable, la inmunidad no es heredable. Acabamos de pasar por la pandemia del COVID. Para que nosotros podamos estar acá reunidos sin tapaboca, todos fuimos vacunados, pero esa característica que es adquirida no es genética. Nuestra descendencia tendrá que ser vacunada, porque esa no es una característica que se transfiera de generación en generación. Esa es la diferencia entre resistencia e inmunidad. La resistencia es genética, la inmunidad es adquirida y no tiene nada que ver con genética. Entonces, un ejemplo es la inmunización que recibimos nosotros con las vacunas, en el caso pues que nos ocupa. Y la presión de selección, que genera resistencia. Es cuando nosotros, generación tras generación, utilizamos el mismo compuesto a la misma dosis para controlarlos, eliminando la mayoría de los individuos susceptibles, permitiéndole a los resistentes sobrevivir y que se expresen en una mayor proporción en la siguiente generación. Entonces, acá está, cuando aplicamos el mismo plaguicida eliminando la mayoría de los individuos susceptibles, permitiendo la sobrevivencia de los más aptos, tolerantes y o resistentes. Entonces, miramos un poquito cómo se da esto de la selección de resistencia. Tenemos un individuo resistente acá, en rojo, y un individuo susceptible. Quiere decir que el individuo en rojo tiene un gen, un par de alelos que decodifican a un mecanismo de resistencia. El individuo susceptible es el individuo totalmente normal sin el mecanismo de resistencia. Entonces tenemos esta población acá que es de 20 individuos, esto es obviamente de una forma didáctica, donde 2 tienen el mecanismo de resistencia. Aplicamos el producto, el insecticida, a una determinada dosis para generar su control. Entonces, eliminamos la mayoría de los individuos, nos sobreviven esos 2 porque por migración o por refugio, los 2 amarillos, y los otros 2 porque tienen el mecanismo de resistencia. Dijimos que la resistencia es genética, entonces ellos se aparean, ¿sí? ¿Y cómo es la F1? La F1 de ese va a ser una proporción de mayor número de individuos con resistencia y menor número de individuos con el gen de susceptibilidad. O sea, se van expresando y yo vuelvo y aplico la misma dosis al mismo compuesto. Aquí controlo, me sobreviven algunos susceptibles, otros resistentes. Viene la siguiente generación, se cruzan y lentamente voy incrementando la frecuencia de los individuos con el gen de resistencia de generación en generación. Entonces, un compuesto que salió este año a la dosis de 100 ml por hectárea o por litro o en alguna dosis, cuando yo lo continúo aplicándolo y entre más yo lo aplique a una más alta dosis, quiere decir que hay una mayor presión de selección, pero también estoy desarrollando o permitiéndole a los individuos resistentes que se expresen en una mayor frecuencia en la siguiente generación. Entonces, cambios en la susceptibilidad de una población. Aquí tenemos en esta gráfica 9 generaciones de un insecto plaga, cualquiera. Entonces, ¿qué es? Entonces, cuando yo tengo y aplico la primera vez, tengo la generación 0, aplico
Y como les acabo de mostrar, se incrementa un poquito la frecuencia de los individuos con el gen de resistencia. Sigo aplicando el mismo compuesto a la misma dosis. Se siguen incrementando los individuos con el gen de resistencia dentro de la población. Y así sucesivamente para llevar una población de que sea altamente susceptible a altamente resistente. Pero la pregunta es, y cuando estamos por aquí en la quinta generación que está por acá, que una parte es susceptible y otra parte es resistente, ¿cómo denominamos a este tipo de poblaciones? Que tiene una frecuencia de individuos susceptibles y resistentes más o menos equivalente. A eso lo llamamos tolerancia. Entonces es poblaciones susceptibles, tolerantes y resistentes. Y entonces cuando estamos en la tolerancia y en la resistencia es cuando ya levantamos la mano y decimos, oye, estas poblaciones están esto. Nosotros estamos haciendo en este momento varios proyectos de monitoreo de susceptibilidad, como les mencionaba anteriormente, y hemos encontrado para una especie, no puedo mencionar los conceptos ni las dosis, los productos, ni los compuestos, ni los productos, ni las dosis, pues porque es información confidencial de las compañías que nos contratan para eso, pero lo que sí les puedo decir es que hemos encontrado para un mismo compuesto o para dos compuestos similares, hemos encontrado que en una finca puede haber una eficacia del 80-90% del compuesto y 10 kilómetros o 5 kilómetros de distancia encontramos 60% y en otro sector de la sabana de Bogotá 30%, 20% del mismo compuesto frente a la misma plaga. Y estamos hablando de Franquinella occidentalis. Y Franquinella occidentalis, los problemas de resistencia que nosotros hemos visto acá en la sabana de Bogotá son muy fuertes en algunas regiones, pero en Antioquia son mucho más fuertes. O sea, Antioquia ha desarrollado mayores niveles de resistencia a los compuestos que lo que ha desarrollado la sabana de Bogotá. Por una elemental razón, porque en Antioquia utilizan dosis mucho más altas normalmente de los compuestos. ¿Y por qué está dado eso? Porque los insumos agrícolas tienden a ser un poco más de menor precio allá que acá. El mismo producto acá es más costoso que lo puede conseguir en Antioquia. Entonces es fácil subir las dosis, se sube la presión de selección y se está generando fenómenos de resistencia. Pero la situación es que cada día los compuestos van perdiendo eficacia, y eso lo estamos viendo en nuestros trabajos de investigación. Entonces, mecanismos de resistencia. ¿Y cuáles son esos mecanismos de resistencia a los cuales nos hemos venido refiriendo? Entonces, los genes de resistencia decodifican o se expresan de diferentes maneras, dando origen a lo que llamamos los mecanismos de resistencia. Por favor, no confundir mecanismos de resistencia con mecanismos de acción. El mecanismo de acción es cómo el compuesto le genera el efecto letal a las poblaciones de insectos plagas. Y el mecanismo de resistencia es cómo esas poblaciones de insectos plaga o de artrópodos se defienden del ataque de los insecticidas o de los acaricidas o de los compuestos que se utilicen para su control. Y hemos hablado que es genético. Entonces, en genético tenemos que hablar de proteínas. Las proteínas son las que normalmente, o las proteínas son las que generan el mecanismo de resistencia. Entonces, ¿cómo es la síntesis de proteínas? Aquí tenemos una célula y dentro de la célula, porque estamos hablando de células eucariotas, tenemos el núcleo. Y dentro del núcleo de las células tenemos el ADN, ¿cierto? Que es donde está toda la información genética. ¿Y cómo hacemos para sintetizar esa proteína que va a ser la responsable del mecanismo de resistencia? Entonces, la proteína, ¿dónde se sintetiza? ¿Dónde está la información almacenada? En el ADN, pero el ADN nunca sale del núcleo de la célula. Pero las proteínas se sintetizan ¿en dónde? En unos organelos que se llaman los ribosomas. Entonces, la información de alguna forma tiene que salir de aquí del ADN, ¿sí? E ir a los ribosomas para que se pueda sintetizar la proteína. Entonces, aquí la información tiene que viajar, tiene que ir a los ribosomas para que se sintetice la proteína. Pero ¿cómo hacemos si el ADN nunca sale de acá para que sintetice una proteína acá? Entonces,
Hay una replicación del ADN en lo que se llama el ARN. En ese ARN se transcribe la información, se transcribe el código genético. Y ese ARN se llama el ARN mensajero. Entonces el ARN mensajero es el que sale de acá, ese sí sale de acá, del núcleo, va a buscar los ribosomas para sintetizar la proteína, pero para que la pueda sintetizar tiene que haber una traducción de ese mensaje. Entonces hay una transcripción del código genético y una traducción del código genético, ¿sí? Para decirle exactamente qué proteína es la que se tiene que sintetizar. Entonces acá está la proteína, aquí vienen a los ribosomas y a través del ARN de transferencia se sintetizan los aminoácidos. Pero los aminoácidos solos no forman la proteína, tiene que haber quien los ensamble. ¿Cómo los ensamble? Entonces interviene aquí una cosa que se llama el ARN ribosomal, que es el que ensambla la proteína, se genera la proteína, que es la que le va a permitir al insecto plaga o al ácaro o al patógeno defenderse de qué es lo que lo ataca y genera lo que son los mecanismos de resistencia. ¿Y cuáles son esos mecanismos de resistencia? Resistencia por comportamiento evasivo. Entonces, dice que se limita a insectos y ácaros que no entran en contacto con el depósito del insecticida, hoy como un efecto de tipo repelente. Donde se ha colocado el compuesto, las poblaciones de insectos plagas tratan de no entrar en contacto con esas áreas. Puede deberse a una acción irritante o repelente. Muchos investigadores consideran este tipo de resistencia como una pseudoresistencia, que realmente no es una resistencia, pero hay muchos estudios que ya demuestran que sí están asociados a algunas proteínas. No consumen cebos contaminados, se ubican en partes altas eludiendo el insecticida, como los mosquitos endófilos. Entonces, por ejemplo, en algunas zonas ganaderas, en los establos, aplican el insecticida, pero si el establo es así como este salón, pues en las partes altas, pues no es factible estar aplicando con frecuencia. Los mosquitos saben que si se ubican más abajo de una determinada altura, allí van a ser atacados con insecticidas. Pero si se ubican en las partes altas, allá no son atacados con insecticidas. Entonces esa es una resistencia por comportamiento. Resistencia a la penetración. Y esta resistencia a la penetración está dada fundamentalmente porque el compuesto no puede penetrar dentro del cuerpo del insecto. Entonces, estamos hablando, por ejemplo, de productos que tienen una acción que son neurotóxicos, pero si no pueden alcanzar el sistema nervioso central, pues no generan el efecto letal. Entonces, hay un mayor grado de esclerotización, disminuye la cantidad que entra al insecto, y como el caso, por ejemplo, de los piretroides. Los piretroides son probablemente los compuestos que más casos de resistencia se han desarrollado, han perdido sus niveles iniciales con muchísima facilidad. Y ellos trabajan fundamentalmente por contacto, pero como no pueden permear la cutícula de los insectos, pues simplemente pues no generan el efecto letal y está marcado por este tipo de esto. Hay una mayor cantidad de lípidos y proteínas cuando hay el almacenamiento de cuerpos grasos, entonces puede penetrar un poco la cutícula, pero es atrapado el compuesto, la molécula del insecticida en lípidos y proteínas o en cuerpos grasos que tiene la cutícula de los insectos. También hay una excreción aumentada, o sea, el compuesto logra penetrar, pero rápidamente es eliminado por la vía excretora antes de que pueda generar el efecto letal. La otra, que es la resistencia metabólica, que yo creo que es de la más estudiada, donde más se encuentran casos y casos y casos, que es el incremento del metabolismo aumentado. Se produce cuando los insectos resistentes detoxifican o degradan la molécula del insecticida, o sea, logra penetrar, logra llegar, pero a través de sistemas metabólicos, fundamentalmente de algunas enzimas, la molécula es descompuesta, es degradada a formas que ya no son letales. Entonces aquí tenemos esterasas, glutationes tetraterasas y monooxigenasas como las responsables de romper las moléculas de los insecticidas para evitar que
funcione. Y la resistencia al sitio objetivo. Esta resistencia al sitio objetivo fundamentalmente afecta a los neurotóxicos. Si ustedes se ponen a pensar hoy en día de qué mecanismo de acción tenemos una altísima dependencia en el control de plagas, y es en los neurotóxicos. Revisando algunas estadísticas he encontrado que el 90% de la oferta de insecticidas y acaricidas que actualmente se utilizan en el área agrícola y en el área pecuaria trabajan sobre el sistema nervioso central o periférico de los artrópodos. O sea, el 90%, o sea, el 10% es el resto, es inhibidores de síntesis de quitina, reguladores de crecimiento, es los que trabajan a nivel como disruptores de energía, pero el 90% todavía es o atacan el sistema nervioso central de diferentes formas. Y también la resistencia al sitio objetivo o el efecto o el knockdown resistance que se llama, o la resistencia al volteo o a la acción, es el mecanismo de resistencia. Entonces afecta a los neurotóxicos. Es un mecanismo de resistencia muy, muy importante. Por ejemplo, hay alteraciones en los canales sodio. Muchos compuestos trabajan a nivel del sodio, o sea, abriendo o bloqueando los canales sodio, como por ejemplo el caso de los piretroides que abren canales sodios. Hay algunos que ya están saliendo mucho del mercado, el caso de organofosforados que trabajaban inhibiendo la síntesis de la enzima acetilcolinesterasa. Entonces el compuesto inhibe la enzima acetilcolinesterasa, pero el organismo tiene la capacidad de generar isoenzimas que cumplan la función de esa enzima. Entonces bloquean el mecanismo de acción de ese tipo de productos o reducen la fijación al receptor GABA. Entonces, este es un mecanismo muy importante que afecta a los neurotóxicos. Entonces, acá tenemos, esta es una revisión que tuve la oportunidad de realizar hace algún tiempo sobre los principales grupos y cuáles son los mecanismos de resistencia que tienen esos grupos. Porque en la literatura es frecuente encontrar cuáles son los mecanismos de acción, cuáles son los modos de acción, pero no se encuentra fácilmente cuáles son los mecanismos de resistencia que afectan a los diferentes compuestos o a los grupos. Entonces acá tenemos el insecticida y hemos hablado de 4 mecanismos de acción fundamentales, de mecanismos de resistencia: comportamiento, penetración, metabólica e insensibilidad al sitio de acción. Digamos que aquí están resumidos los mecanismos de resistencia. Y si tenemos aquí organoclorados y DDT y organofosforados y carbamatos, yo diría que de todo este gran grupo, prácticamente los únicos que quedan, por lo menos en el mercado colombiano, son los piretroides, y todavía quedan algunos carbamatos y organofosforados. Estos dos organoclorados ya están fuera del mercado, y el DDT creo que solamente se utilizan en campañas para el control del mosquito en temas de malaria. No, en el área agrícola ya no se utilizan. Pero miren, esto tenía resistencia metabólica e insensibilidad al sitio de acción. El DDT tenía todas. Organofosforado tenía metabólica e insensibilidad al sitio de acción. Carbamatos igual. Y los piretroides, al igual que el DDT, tiene todas. ¿Sí? Entonces, lógicamente, pues encontrar resistencia cruzada de piretroides con cualquiera de estos otros, pues es relativamente sencillo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque comparten el mecanismo de resistencia. Tenemos aquí algunos más recientes, como el caso de los neonicotinoides, que es metabólica y fundamentalmente los degradan monoxigenasas. Reguladores de crecimiento como las benzoilfenilureas también se ven afectadas por monoxigenasas. Abamectinas y bilmectinas, que tienen doble función como insecticidas y acaricidas. También, mire, penetración reducida, expresión aumentada y disminución en el número de receptores. Disruptores de la energía monoxigenasas, y tengo aquí Bacillus thuringiensis como un ejemplo de que los bioinsumos también se pueden ver afectados por fenómenos de resistencia donde no se utilicen de una forma adecuada, eficiente y sobre todo con criterio profesional. Y receptores alterados o disminución en el número de receptores. Nosotros hemos tenido la oportunidad de hacer monitoreos sobre
materiales transgénicos que tienen incorporada la proteína del BT, ¿sí? Y es impresionante cómo ahí la presión de selección es toda, ¿no? Porque el insecticida va incorporado en el genoma de la planta, o la proteína, o el BT, ¿sí? O la toxina, digámoslo así. Entonces está incorporada en todos los tejidos de la planta durante todos los 365 días del año, durante todo el ciclo de cultivo, y en todos los tejidos de la planta. Entonces es como si el insecticida lo aplicáramos todos los días, porque está en los tejidos de la planta. Entonces la presión de selección es toda, y por eso los materiales que se vienen desarrollando, incorporando estas toxinas al genoma de la planta, que comúnmente se denominan como transgénicos, están desarrollando resistencias en el lapso de 3-4 años, ya se pierde, están empezando a utilizar otras estrategias, como es el incorporar varias proteínas que se llaman los estaqueados. Y últimamente pues ya se está minando otras alternativas, como es el tema del silenciamiento genético, o sea, silenciar algunos genes para generar también o evitar la pérdida de susceptibilidad de todas estas tecnologías. Y aquí tenemos el listado de ingredientes activos afectados por fenómenos de resistencia en Tetránicos urtice, que como lo vimos era uno de los más complejos. Esto es tomado, les repito, de pesticideresistant.org. Ahí ustedes encuentran toda esta información. Y habíamos hablado de que aquí hay 96 compuestos, ¿sí? Ahora, no quiere decir que todo se pierde, no. En algunas partes tienen mayor susceptibilidad, en otras menos. Depende del cultivo, depende de la región. Pero lo que quiero decir es que si no se maneja de una forma adecuada, utilizando las estrategias para prevenir el desarrollo de fenómenos de resistencia, el panorama cada día va a ser más complejo. Mírenlo acá, ¿sí? Ahora miremoslo acá para Franquiniella occidentalis. Solamente traje la revisión. Mire Franquiniella occidentalis. Y aquí hay compuestos con los cuales nosotros hemos trabajado. De estos compuestos hemos encontrado fincas donde el porcentaje de eficacia es del 90%. Altamente eficientes para el control de Franquiniella occidentalis. Hemos encontrado fincas donde el porcentaje de eficacia del mismo compuesto a la misma dosis en el mismo cultivo es del 50%. Y hemos encontrado fincas donde el mismo compuesto a la misma dosis, la eficacia es del 15-20%. ¿Sí? Entonces es una invitación a que cada uno de ustedes, dentro de sus explotaciones, dentro de sus cultivos, evalúen realmente cuál está siendo la eficacia que están obteniendo desde el punto de vista de control, porque cuando se hacen aplicaciones que son tipo calendario, entonces el esquema de aplicaciones me dice que yo tengo que aplicar aquí este y este, pero yo no me estoy dando cuenta realmente cuál es el que funciona y cuál es el que no me está funcionando, cuál me está aportando al control y cuál no me está aportando al control. Y eso es muy frecuente cuando uno llega a algunas fincas y uno dice: ¿qué resultados se está obteniendo con el producto A, B o C? Dice, no, pues mi rotación es, yo aplico hoy la semana entrante y la siguiente o dentro de 5 días pero ¿cuál es el que realmente le está ofreciendo el control? Sí, porque cuando hacemos el monitoreo, vemos que uno de esos 4 le está ofreciendo un 20% de control. Entonces, eso es algo que ustedes tienen que empezar a monitorear, la eficacia de los insumos que están utilizando. Y lógicamente, pues ya lo hacen mucho, es desarrollar las estrategias para prevenir la pérdida de eficacia de estos compuestos, que son las estrategias para prevenir el desarrollo de resistencia. Factores que influyen en el surgimiento de poblaciones resistentes. Entonces tenemos factores genéticos, habíamos hablado que era genética, factores biológicos y factores operacionales. Factores genéticos. Mi charla es de 45 minutos, no voy a poder entrar a hablar mucho de todos estos factores, pero los voy a mencionar para que ustedes los tengan en cuenta. Factores genéticos. Frecuencia inicial de individuos resistentes en la población. ¿Qué tantos individuos había en la población inicial que tuvieran el mecanismo de resistencia? Número de genes involucrados, si es completa o incompleta. Si la resistencia está siendo generada por un
un solo alelo, un solo gen, o hay varios genes implicados ahí. Si la resistencia es simple, es cruzada o es múltiple. Todos esos factores tienen que ser determinados. Y la frecuencia de los alelos de resistencia. Entonces, estos son temas que pues no son fáciles de mirar en un cultivo, pero que si se hacen los estudios de monitoreo de susceptibilidad o de resistencia sí se pueden determinar, y hoy en día a través de inclusive de procesos ya no tan complejos de biología molecular se puede determinar cuáles son los genes, y si se tiene cuáles son los identificados los genes, pues se pueden buscar rápidamente y mirar cuál es ese tema. Carácter de los genes de resistencia, si son dominantes o recesivos. Afortunadamente, la mayoría de los genes de resistencia tienen el carácter de recesividad, lo cual hace que el problema no sea todavía mucho más grave, porque si fueran dominantes, en su forma heterocigota también generarían resistencia, lo cual haría el panorama mucho más complejo. Pero en la mayoría de los casos, la forma heterocigota es susceptible, pero es el paso previo a que se vuelvan homocigota recesivo, ¿sí? Y si es homocigota recesivo, ahí sí se expresa la resistencia. Todos esos temas hay que tenerlos en cuenta. Y la capacidad de adaptación de los individuos resistentes, el fitness code. ¿Qué es esto? Es que las poblaciones de insectos plaga que son resistentes, por tener esos mecanismos de resistencia, tienen que sacrificar algunas otras cosas. Entonces son más susceptibles a enfermedades, tienen menos individuos por par, son más pequeños, no tienen la capacidad, o sea, potencialmente, hablando desde el punto de vista de potencial biótico, no tienen el mismo potencial biótico que tienen las poblaciones que son susceptibles. Entonces, si una población susceptible compite con una resistente, normalmente debería establecerse la susceptible. Y ese es el gran principio de las estrategias de rotación que vamos a ver más adelante. En otras palabras, o resumiendo, si yo pongo a competir una población susceptible con una resistente, normalmente debería prevalecer la susceptible, porque es más susceptible a efectos detrimentales y porque en su forma heterocigota es susceptible. Y factores biológicos asociados al tamaño de la población, al potencial reproductivo, a la tasa de generación, al tipo de reproducción, a los estadios de desarrollo, a la dispersión de refugio y de hospederos alternos. Por ejemplo, tamaño de la población. Entre más descendientes tenga una especie por par, mayor probabilidad hay de que genere resistencia, porque hay una mayor probabilidad de transmitir los genes de resistencia de generación en generación. Los estadios de desarrollo. Sí, nosotros atacamos una población en sus estados más tempranos, por ejemplo, el caso de las ninfas, pues vamos a controlar muy bien las ninfas o las larvas, pero esos estados también son más susceptibles a que generen fenómenos de resistencia. Aquellas especies que tienen muchos hospederos alternos, digamos que no en todo lado son atacadas con insecticidas. Voy a colocarles un ejemplo: Spodoptera frugiperda. Está en muchos cultivos, pero también está en áreas forestales. Entonces esas áreas forestales son como bancos de individuos con genes de susceptibilidad que migran a los cultivos para bajar un poco el tema de las poblaciones resistentes. Y ese es el sentido, por ejemplo, de los refugios en los cultivos de algodón. En los cultivos de algodón o de maíz, donde se recomienda dejar refugios, es con el objeto de permitirle a los individuos con los genes de susceptibilidad que se establezcan y migren a los cultivos para que actúen como bancos de individuos con genes de susceptibilidad y puedan diluir la frecuencia de los individuos con el gen de resistencia. Pero esa es una crítica que yo tengo a ese mecanismo, y es que los agricultores dejan los refugios, porque además es por ley, pero los aplican. Entonces, eso es como tener mamá, pero muerta. ¿Por qué? Porque la esencia del refugio es que esos individuos migren al cultivo
y sean individuos con genes de susceptibilidad que vayan a diluir la resistencia en el cultivo. Pero si yo dejo el refugio, pero los elimino, pues no estoy haciendo nada. Y ahí hay una controversia porque pues, obviamente el agricultor los aplica porque el refugio es el 5 o el 10% del área, que es una inversión que hay que protegerla, pero desde el punto de vista de resistencia no es bueno aplicarla, que esa es la consideración. Bueno, aquí tenemos el potencial reproductivo, por ejemplo, para mirar uno de los anteriores. A mayor número de generaciones en un corto periodo de tiempo, mayor será la probabilidad de desarrollo de resistencia. Entonces, aquellas especies que tienen cortos ciclos de vida, Franquiniella, los trips, para poner un ejemplo, moscas blancas, tienen cortos ciclos de vida. Entonces, miremos acá, generaciones por año. Aquí tenemos esta, donde tenemos una generación por año, 2 generaciones, 5 generaciones por año. Aparición de la resistencia en años. Aquellos que tienen muy pocas generaciones por año, como el caso de esta especie, pues para que genere resistencia se tardó 20 años. Pero miren aquí estas especies, áfidos, que tiene alta, tiene 3 generaciones más o menos por año. En 5 años, tiene 5 generaciones por año. En menos de 3 años desarrolló resistencia y así sucesivamente. Aquí lo pueden ver. Entonces, cuando una especie tiene muchos descendientes por par, cortos ciclos de vida y no se maneja de una forma adecuada, no se controla de una forma adecuada, puede generar fenómenos de resistencia y lo estamos viendo con Franquiniella occidentalis, con Traledura de vaporariorum, con Bemisia tabaci, con todas esas especies. La resistencia es menos probable que se desarrolle si los insectos tratados en estadios de vida vulnerables a la aplicación de plaguicidas. Entonces, acá lo tenemos, acá está. Entonces, aquí, ¿sí? Yo puedo, por ejemplo, tratar los adultos, pero controlar adultos es mucho más difícil. En trips debería uno controlar normalmente las ninfas, que son mucho más susceptibles, o las pupas a nivel de suelo. Entonces, ahí estoy bajando la presión de selección. La migración, dispersión y refugio. Aquellos insectos que tienen altas tasas de migración tienen menores probabilidades de desarrollar resistencias, pero aquellos que no tienen altas tasas de migración y que están en cultivos o asociados a cultivos agrícolas, allí van a ser atacados con insecticidas y esos tienen una mayor probabilidad de generar resistencia. Dispersión y refugios. Ese es el fundamento del uso de refugios para mantener las poblaciones susceptibles de plagas, lo que yo les acabo de decir anteriormente. Es mantengamos áreas donde no se utilicen los insecticidas, esas poblaciones allí son susceptibles, van a migrar a los cultivos donde son tratadas, donde son atacadas con insecticidas y la idea es que vengan individuos con genes de susceptibilidad, que actúen como bancos de individuos con genes de susceptibilidad para retrasar la población. Las plagas con un amplio rango de hospedantes que infestan muchos cultivos pueden tener un riesgo más alto de desarrollo de resistencia. Y es que las plagas que tienen también muchos, o que son polífagas, llamémoslos así, también tienen otra característica y es que tienen mayor capacidad de detoxificar los compuestos. ¿Por qué? Porque son polífagas, están adaptadas a que toleren o que puedan defenderse mejor de los compuestos, ¿sí? A diferencia de aquellas que son monófagas. Bueno, si estás hablando también de los hospederos alternos, si en este rango de hospedantes no se utilizan pesticidas, entonces puede ser una fuente de susceptibles, lo que estábamos mencionando. Factores operacionales, y ahí es donde entramos nosotros, ¿sí? Con las decisiones que tomemos. Y es espectro de actividad del plaguicida. Si es un plaguicida de altísimo o de amplio espectro, mayor probabilidad de generar resistencia. Dosis de aplicación, y este es un tema muy discutido, ¿no? Y hay el concepto de que las dosis bajas son mucho más agresivas que las dosis altas para generar resistencia. Y eso no es cierto en la mayoría de los casos, ¿sí? Entre más alta sea la dosis y entre más veces yo lo tenga que usar,
mayor probabilidad de generar resistencia porque hay una mayor presión de selección. Más rápidamente estoy seleccionando los individuos con el gen de resistencia, eliminando los individuos con gen de susceptibilidad. La recomendación es utilice la dosis mínima eficiente para controlar. No subamos las dosis arbitrariamente, porque eso es lo que ha pasado, por ejemplo, en Antioquia y en la sabana de Bogotá. Los niveles de resistencia que nosotros encontramos a los compuestos es mucho más altos en Antioquia que en la sabana de Bogotá. ¿Por qué? Porque allá las dosis son mucho más altas. Hagan el ejercicio, comparen las dosis que se utilizan en la sabana de Bogotá y comparen las dosis que utilizan en Antioquia. En Antioquia utilizan dosis más altas, por lo tanto hay mayor desarrollo de resistencia. Subir las dosis nunca va a ser una buena estrategia desde el punto de vista de resistencia. Calidad de aplicación, calidad de aplicación, frecuencia, residualidad del pesticida, umbral de acción. Uno tiene que hacer muy buenas las aplicaciones, tiene que hacer en el momento adecuado y proveer los porcentajes de control que se requieran. Pero si yo obtengo un porcentaje de control del 95, del 97, del 90%, excelente desde el punto de vista de control, pero ahí hay mayor probabilidad de que se genere resistencia. Y entonces, ¿cuál es el reto que nosotros como técnicos tenemos? Dice, plaguicidas de amplio espectro son usados con frecuencias, controlan diferentes insectos, plagas o patógenos, pero ahí mayor será la probabilidad del desarrollo de resistencia. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros como técnicos? La dosis a utilizar debe controlar susceptibles, o sea, homocigotos y heterocigotos. A mayor dosis, mayor presión de selección. La calidad de aplicación, lo que yo les acabo de mencionar, la frecuencia del tratamiento, mejor control, mayor presión de selección, pero mayor riesgo de desarrollar resistencia ya que se elimina la mayoría de los homocigotos y de los heterocigotos. Las aplicaciones deben iniciarse cuando se tenga la mayor infestación o infección que sea capaz de soportar la planta sin que se le ocasione daño económico. Eso se llama el umbral de acción, con el objeto de realizar la menor cantidad de aplicaciones posibles. Entonces, los objetivos, el reto que nosotros como técnicos tenemos, que era lo que yo quería llegar hoy, prevenir o retardar la acumulación de individuos resistentes dentro de las poblaciones de artrópodos plaga o las cepas de los fitopatógenos. O sea, tenemos que evitar que se nos disparen los individuos con el gen de resistencia o las cepas con los genes de resistencia. Mantener un alto porcentaje de genes de susceptibles dentro de la población de la plaga. Reducir la presión de selección de resistencia a la vez que se brinda un alto nivel de protección al cultivo. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros como ingenieros agrónomos, como técnicos. Reducir la presión de selección, pero brindarle el nivel de protección que se requiere, porque es una actividad económica. ¿Y cómo se hace? Usar los plaguicidas solamente cuando sea absolutamente necesario y usar técnicas alternativas de manejo de plagas siempre que sea posible. O sea, manejo integrado de plagas y mirar otras alternativas. Monitoreo. O sea, el reto que tenemos nosotros como técnicos es mantenga la población la menor frecuencia de individuos con genes de resistencia, pero ofrezca el control que se requiere. Porque no es que yo puedo mantenerla con muy bajos niveles de frecuencia de individuos de resistencia, pero con un mal control. Esa no es una opción, porque hay que controlar la población, hay que controlarla. Entonces, ese es el reto. Primero, monitoreo. Hay que monitorear, hay que saber qué. Entonces, la observación regular del desarrollo de la resistencia pretende medir los cambios en la frecuencia o grado de resistencia en el tiempo, que es una parte de la que nosotros hacemos. Es cómo va evolucionando la resistencia. Si va creciendo, se mantiene o va disminuyendo. ¿Y quiénes son los responsables de esto? ¿Quiénes somos los que tenemos que trabajar en monitorear cómo están evolucionando los temas de resistencia? Ahora, se dirá, hoy en día hay bioinsumos, hay una importante actividad con los bioinsumos y en Colombia
Ceniflores ha liderado mucho el tema de los bioinsumos, los cuales son bienvenidos, manejo integrado de plagas, hay muchas estrategias, pero infortunadamente o afortunadamente, cada quien lo mirará desde su óptica, tenemos todavía un altísimo nivel de dependencia de los productos de síntesis química para el control de insectos plagas. Se está trabajando mucho en reducirla. Yo recuerdo, yo tuve la oportunidad de liderar la Sociedad Colombiana de Entomología durante varios años, y en uno de los congresos hace muchos años, yo creo que yo estaba recién egresado de la universidad, había un investigador en Colombia que se llamaba César Cardona, y en uno de los primeros congresos de entomología que yo fui a verlo, él, y estoy hablando probablemente del año 1995, o sea, siglo pasado, él en sus conferencias ya decía, todavía seguimos dependiendo de los productos de síntesis química para el control de las plagas en algodón. Ya se hablaba de tricograma, ya se hablaba de Beauveria, ya se hablaba de todos estos bioinsumos. Y estamos hablando hoy, 30 años después probablemente, y yo les estoy diciendo, todavía tenemos una alta dependencia de los productos de síntesis química para el control de insectos plagas. Debemos reducirla. Los bioinsumos, ya muchas de las compañías multinacionales ya tienen su departamento de bioinsumos, de control biológico. Ya ustedes ven, Bayer lo tiene, Corteva lo tiene, Syngenta lo tiene, FMS lo tiene, Adama lo tiene, todas están desarrollando ya. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y vamos en ese camino, entonces tenemos que seguir estimulando para bajar un poco la dependencia de los productos de síntesis química. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? De los agricultores, de los productores, de los investigadores, de las universidades, de los entomólogos, de los fitopatólogos, de los fisiólogos, de las instituciones de investigación y de las compañías de agroquímicos. Creo que es una responsabilidad compartida donde todos estamos involucrados y tenemos que colocar nuestro granito de arena. Entonces, este monitoreo hay diferentes formas: dosis diagnóstico, pruebas de dosis respuesta y pruebas bioquímicas e inmunológicas. Normalmente nosotros trabajamos con la segunda, prueba de dosis respuesta. ¿Sí? Entonces, lo que se hace fundamentalmente es el método más preciso y es el clásico ensayo de dosis-respuesta. Se hace un barrido de dosis, se obtiene la primera generación para uniformizar la población, se le hace la aplicación por diferentes metodologías y se evalúan los porcentajes de mortalidad y se construyen los modelos, que puede ser una regresión lineal o el modelo que se vaya a esto. Y lo tenemos acá. Entonces, esta es la mortalidad, la LD50, la LD90, la dosis que normalmente es de tipo logarítmico, ¿sí? Y se obtiene las curvas donde lo que se evalúa fundamentalmente es la LD50 y la pendiente de la curva, como lo estamos mirando ahí. Entonces, quiere decir que si yo obtengo este nivel de respuesta, pues esta es una población que es susceptible al compuesto. Esta población ya es una población tolerante al compuesto y esta es una población resistente. ¿Y por qué es resistente? Porque para mirar yo algún cambio en la eficacia, tengo que incrementar considerablemente la dosis. ¿Sí? Entonces quiere decir que no hay una respuesta al incremento de dosis considerable como sí la hay en esta primera curva. Entonces, susceptible, tolerante, resistente. Y eso es lo que uno evalúa. Entonces uno hace este tipo de estudios, lo hace por ejemplo este semestre y lo vuelve a hacer el año entrante en el primer semestre o el segundo semestre y así sucesivamente o en diferentes regiones, y uno va estableciendo y va comparando la eficacia de los compuestos que están siendo utilizados para el control o la represión de insectos, plagas o de patógenos. ¿Sí? Rotación, pertenecer a diferentes clases químicas no relacionadas. O sea, esta es una de las características cuando uno va a establecer un programa de rotación, y es utilizar productos que tengan diferentes clases químicas no relacionadas entre sí para que no se genere problemas de resistencia cruzada o resistencia múltiple, y sin resistencia cruzada. Deben ser igualmente efectivos a su dosis recomendadas en la etiqueta. Un tema que a veces se hace es que cuando yo hago una mezcla, tiendo a bajar la dosis de cada uno de los compuestos.
no es una buena estrategia desde el punto de vista de resistencia. Se tiene que utilizar la dosis mínima eficiente. Así se está haciendo una mezcla de campo. El intervalo entre aplicaciones debe ser lo suficientemente largo para que la población pueda regresar a su nivel original de susceptibilidad. Entonces, cuando yo hago, por ejemplo, las rotaciones en bloque, entonces yo debo utilizar un compuesto 2 o 3 veces seguidas y luego olvidarse de ese compuesto durante un par de meses, por lo menos 2 o 3 meses. ¿Cuál es el objeto de eso? Y es que la rotación debe hacerse no entre aplicaciones, sino entre generaciones. Pero como las generaciones están superpuestas y es muy difícil saber qué generación estoy manejando yo, entonces yo aplico un compuesto durante 2 semanas. Digamos, lo aplico 2 veces o 3 veces. Estoy seguro de que ahí estoy tratando una generación. Seguramente tengo la cola de la que ya se estaba pasando y la nueva que va a llegar. Entonces, para evitar yo volver a tratar ese tipo de generaciones, yo dejo un lapso largo de tiempo. ¿Sí? 2 meses, 3 meses. También hay que saber cuál es el ciclo de vida de la plaga para volver a incorporar el mismo compuesto dentro de los mismos esquemas de rotación. Ahora, lo que pasa es que vamos a colocar un ejemplo práctico. Franquinella occidentalis, tenemos 52 semanas al año y creo que la mayoría, si no me equivoco, por lo menos aplicamos una vez a la semana. ¿Sí? Entonces son 52 veces que yo tengo que aplicar. Entonces dice, desarrollar una estrategia de rotación ahí, con los compuestos que yo tengo para el control. ¿De qué requiero? Conocimiento de las herramientas, requiero de conocer muy bien el cultivo, conocer la región, conocer la dinámica de la plaga y conocer cuáles son, cómo me está, digamos, cuáles son los niveles de eficacia de esa población. Entonces, en general, para hacer una buena estrategia de rotación, yo requiero conocimiento. Aquí tenemos el nivel el riesgo de resistencia de algunos compuestos. Entonces, tenemos ahí alto, piretroides, organoclorados, organofosforados, carbamatos, medio, aquí lo tienen, y bajo, aquí está, insecticidas y clase química. Ese es el nivel de resistencia. ¿Cómo retrasar la evolución de resistencia? Monitoreo. Permite conocer la incidencia y severidad del ataque. Hay que conocer, hay que monitorear, hay que tomar decisiones con base en datos. Optimización del uso de plaguicidas. Utilizarlos cuando sea necesario, a la dosis indicada, y no las aplicaciones tipo calendario a veces traen sus problemas. Realizar solo las aplicaciones necesarias, diversificar los métodos de control químico, cultural, biológico, todo lo que incorpora la estrategia de manejo integrado de plagas. Tratamientos precisos, eficaces, momentos y dosis de aplicación adecuados. O sea, conozcamos muy bien las herramientas que estamos utilizando. Y a veces yo me he encontrado con sorpresas gigantes. Voy a mencionar una. Hay unos productos que son reguladores de crecimiento, que están diseñados para que solo trabajen sobre estadios inmaduros de lepidópteros, porque trabajan sobre un receptor específico que solo está en lepidópteros. Y me he encontrado con la sorpresa en Ecuador y en Colombia de que lo utilizan para el control de trips. Y yo digo, ¿a quién se le ocurrió esto? No, es que lo miraron y en Ecuador encontré folletos del producto recomendándolo para el control de trips. Digo yo, pero ¿cómo hacen una barbaridad de estas si estos productos fueron desarrollados para trabajar única y exclusivamente sobre larvas de lepidópteros, porque trabajan en un receptor específico que solo está en los lepidópteros y lo recomiendan para otras plagas? Ahí es donde a veces nosotros como técnicos tenemos que investigar muy bien si realmente esa herramienta que nos están recomendando es o no es, porque muchas de las recomendaciones salen de observaciones empíricas y a alguien le pareció que yo apliqué este producto y me fue muy bien y entonces lo recomiendo alegremente, y ahí es donde perdemos recursos, tiempo, esfuerzo y estamos haciendo las cosas mal. Conservar los enemigos naturales, reducir la presión de selección y las estrategias de rotación. Entonces, esto era lo que yo tenía para comentarles hoy.
quiero finalizar esta charla diciéndoles que el reto que tenemos con nosotros como técnicos en los cultivos, en flores o en donde estemos trabajando es controlar al nivel que se nos exija, que requiera el mercado, pero preservando las poblaciones con altos niveles de individuos con genes de susceptibilidad. Y no se les olvide eso, la resistencia es genética. Por lo tanto, hay que saber de genética y monitorear y saber si las poblaciones que yo estoy manejando tienen altos niveles de individuos con genes de susceptibilidad, son tolerantes o son resistentes. Esa es la base para que también tengamos muy buenos esquemas de manejo y para que economicemos en recursos, porque una mala recomendación lo único que nos hace es gastar dinero, no es sostenible, nos hace gastar dinero y estamos agravando otros problemas. Muchas gracias. Yo tengo una pregunta, digamos desde el punto de vista práctico, ¿cómo hacer para que la información tan valiosa y precisa, por ejemplo, que ese producto no va para trips, sino para lepidópteros, realmente llegue al agricultor, al productor, para que no se embolate el productor? Porque creo que tenemos como un problema de soledad del agricultor, que no tiene como guía, acompañamiento. Entonces, ¿qué hacer en ese caso? María del Rosario, esa es una buena pregunta. Pues mira, digamos que primero el Estado debería proveer mucho, facilitar mucho ese tipo de información. Entidades como el Instituto Colombiano Agropecuario, creo que con los recursos que tiene hacen y llevan información, hacen algún tipo de transferencia de tecnología, pero los agricultores se están viendo bombardeados por muchísimas personas que no dudo que en un altísimo porcentaje son bien intencionadas, que llevan un mensaje correcto, explican cómo trabajan sus compuestos, pero también en ese nivel también hay también se lleva mucha desinformación al agricultor, porque esta es una actividad económica que se rige por la venta de insumos y porque muchas veces la persona que va a hablar con el agricultor no es la persona más idónea o la que tiene el mejor conocimiento. Y el agricultor muchas veces llega donde el vendedor del mostrador en la tienda de agroquímicos, y el vendedor de mostrador es el que le dice qué es lo que tiene que usar y él se lo lleva, y si le funciona bien, si no le funciona tan bien, o sea, no hay una buena transferencia de tecnología. Yo creo que es una responsabilidad que la tenemos como Estado, como empresa privada, como técnicos, de decirle a los agricultores y de promover mucho el correcto uso y el apropiado uso de los insumos que se utilizan en la agricultura. Infortunadamente, pues los bajos niveles a veces de escolaridad también dificultan el tema. A veces los productores y los mismos estos no son como tan permeables a la información técnica, a veces se vuelve difusa, pesada, ¿sí? Pero yo creo que tiene que haber responsabilidad de las UMATAS, del ICA, de las entidades del Estado, también las compañías. Yo tuve la oportunidad de trabajar muchos años en una compañía, están trabajando mucho internamente en estándares éticos, pero el estándar ético de una compañía da a todos los funcionarios de la compañía, pero él le vende su producto, por ejemplo, a un distribuidor en un pueblito por allá, en algún sitio en Boyacá, en el valle, en algún lado, y a veces allá no es tan fácil llegar. A veces la información que se da cuando se transfiere a las áreas de mercadeo, también ahí se pierde un poco la rigurosidad, ¿sí?
Yo creo que es algo que tenemos que trabajar y que nosotros como técnicos tenemos que ser responsables de cuando hablamos con los agricultores, decirle específicamente, este producto tiene este mecanismo de acción, le sirve para esto, no le sirve para esto, no suba las dosis, no haga esto, y desarrollar campañas que sean también didácticamente como permeables hacia los agricultores. Y es una labor de todos y ir poniendo el granito de arena. Gracias a Dios ahora la globalización y el internet y las páginas web ayudan. También hay mucha basura, pero también ayudan a llevar un poquito el mensaje. Es como yo lo veo, María del Rosario. A pesar de que Efraín dice que la resistencia es genética, pero también es inducida, que por el mal uso de los agroquímicos desde el principio se ha presionado a que haya resistencia genética. Es posible que eso sea regresivo con el tiempo si uno se pasa a utilizar productos biológicos, por ejemplo, hidrolatos naturales, que con el tiempo pueda ser regresiva esa resistencia. Ok, buena pregunta. Primero, la resistencia sí es genética y el mal uso hace que se dispare mucho más. El mal uso, y cuando digo mal uso es utilizarlos muy frecuentemente a altas dosis. Eso dispara los fenómenos de resistencia. El uso de cualquier insumo debe estar enmarcado dentro de una estrategia de manejo integrado de plagas, manejo integrado de cultivo. Tiene que manejarse ahí si queremos manejarlo de una forma responsable. Ahora, claro, lo que hace cuando yo hago estrategias de rotación es que yo subo un poquito los individuos con los genes de resistencia y la rotación lo que hace es regresar eso. ¿Por qué? Porque yo utilizo otro compuesto diferente que me dispara los genes de resistencia a ese compuesto, pero me los está diluyendo para este. Digamos, para el compuesto A se dispara, utilizo el compuesto B, se dispara, pero a su vez empieza a bajar el A. Las estrategias de rotación están diseñadas para eso, para diluir la resistencia, para bajar la resistencia, para que haya retorno a los niveles iniciales de susceptibilidad. Pero se ha descubierto en patógenos y en algunos artrópodos que cuando yo utilizo el compuesto y lo sigo utilizando y se me incrementan los individuos con los genes de resistencia y empiezan a predominar en la población y más, yo les hablaba a ustedes del fitness code. El fitness code es que el gen de resistencia está asociado a un gen deletérea. Y ese gen deletérea lo que le dice es, usted por ser resistente, su tamaño va a ser menor, va a ser más susceptible a enfermedades, los niveles de oviposición van a ser menores, usted va a ser más vulnerable a las condiciones ambientales. Pero cuando yo continúo utilizando el compuesto permanentemente, hay un fenómeno que se llama el de sobrecruzamiento, crossing over, y es que el gen deletérea se parte, se retira del gen de resistencia, se dividen en el cromosoma y entonces dan origen a poblaciones resistentes, pero ya sin ese gen deletérea. Y cuando se llega a ese punto, así se retira el compuesto del mercado por 10, 15 años, no hay retorno a los niveles de susceptibilidad. En otras palabras, siempre va a ser mejor manejar las estrategias de rotación o estrategias que eviten que se genere resistencia, porque va a llegar el momento en que así el compuesto se retire del mercado, no va a haber retorno a los niveles iniciales de susceptibilidad. Pero si se hacen buenas estrategias, eso que está planteando usted es posible. Hoy en día es muy frecuente encontrar formulaciones o productos comerciales. Acerca un poquito más el micrófono para escucharlo. Hoy en día es muy fácil encontrar formulaciones que incluyen 2 y hasta 3 ingredientes activos. ¿Sí? ¿Y esto en qué vamos a terminar en el desarrollo de la resistencia? Mira,
es el uso de mezclas. El uso de mezclas le puede ayudar a los agricultores a solucionar un problema grave o dos problemas, digamos, cuando tiene la presencia de dos problemas, dos insectos plaga, por ejemplo. Y ha mostrado ser eficiente, pero tiene que manejarse con un criterio muy sólido desde el punto de vista de conocimiento. Porque si se utilizan las mezclas alegremente, lo que vamos es a ir a desarrollar una resistencia múltiple, donde las poblaciones de insectos plagas se vuelven resistentes a varios compuestos no relacionados entre sí, lo cual es mucho más grave. Entonces acuérdense que la resistencia simple es cuando una población desarrolla resistencia a un compuesto. La resistencia cruzada es cuando esa resistencia afecta a varios compuestos. Pero la resistencia múltiple es cuando una población desarrolla resistencia a varios compuestos fruto de las mezclas. Entonces, las mezclas es una alternativa viable que está sobre la mesa, que debe ser manejada con conocimiento, con racionalidad, con criterio profesional y que no se puede abusar de ellas. Si se abusa de ellas, vienen las resistencias múltiples, lo cual no es recomendable. Y hay otra circunstancia todavía más compleja. En los materiales genéticamente modificados se están incorporando 3, 4 y hasta 5 proteínas diferentes, que son los estaqueados, y se está generando resistencia también a ese tipo de compuestos. O sea, ya se tiene que ir evolucionando o ir migrando la tecnología a otras cosas, como es el caso del silenciamiento genético u otras alternativas, otras técnicas que se están mirando, pero eso cada vez es más costoso e incrementa los costos de producción. Por lo tanto, la recomendación para todos los que estamos acá, que estamos en una producción agrícola, es lo elemental, lo práctico, lo sencillo, es desarrollemos estrategias de rotación. ¿Qué se requiere para una estrategia de rotación eficiente? Solo una cosa: conocimiento. Conocimiento del insecto plaga que yo esté tratando o del patógeno. Conocimiento de mi cultivo, conocimiento de mi entorno, conocimiento de las herramientas que yo tengo para su control. Si yo tengo ese conocimiento, puedo desarrollar buenas estrategias que me permiten maximizar el uso de los insumos que yo tengo para su control. Y, lógicamente, todo eso enmarcado dentro de manejo integrado de plagas, manejo integrado de cultivos. Y en ese caso, sé que Agrosavia, el ICA, Ceniflores, Azocolflores, muchas entidades han estado trabajando muchísimo sobre manejo integrado de plagas. Acá Holman inicialmente nos decía, está la Academia Ceniflores, ahí hay cursos donde ustedes van a encontrar mucho sobre el tema de manejo integrado de plagas, temas de resistencia, temas de todo esto que les sirven para cualificarlos y para tomar buenas decisiones que hagan más rentables y más eficientes sus cultivos. Me deja la duda cuando Efraín dice que un insecticida de amplio espectro es más probable que genere resistencia. Eso como en contraposición a un paralelo en el caso de fungicidas, que cuando se utiliza un producto multisitio es menos probable la resistencia. Sí, ok, pero es que estamos hablando de dos cosas diferentes. Un insecticida de amplio espectro es que tiene la capacidad de controlar varias especies, ¿cierto? Varias especies. Sirve para controlar Spodoptera, Heliotis, Prodenia, Thrips y bueno, qué sé yo, amplio espectro. Son muy agresivos. Ya cada día son menores, cada día es más utilizado el insecticida con un blanco biológico específico, ¿cierto? Cuando usted me habla de multisitio es los sitios donde trabaja un fungicida dentro de un patógeno, ¿sí? Entonces, cuando es multisitio es porque el fungicida
trabaja en la respiración celular, en la formación de la membrana, y trabaja sobre el metabolismo del calcio a nivel celular en los patógenos. Pero está trabajando sobre un patógeno. O sea, una cosa es espectro de acción y otra cosa es el número de sitios que impacta ese producto dentro de una especie. Entonces, por ejemplo, usted está utilizando un compuesto para el control de botritis, ¿sí? Ese compuesto puede tener un solo punto de acción dentro de botritis o puede tener varios puntos de acción como son los multisitios. Entonces, esos multisitios, por tener esos 5, 6 o 7, como el caso, por ejemplo, del Mancozeb, que fue muy usado, pues tenía 7 puntos de acción, pero trabajaba sobre botritis, ¿sí? Entonces, ahí es donde yo le digo que estamos hablando de dos cosas diferentes.